Entre los ciudadanos del Imperio se les conoce como los Ángeles de la Muerte. Para la burocracia de 1.000 millones de personas del Administratum, son los Adeptus Astartes. El nombre que susurran sus enemigos es Marina Espacial. Sea cual sea el nombre, son los más temidos de todos los sirvientes del emperador. Los marines son reclutados durante incursiones rutinarias entre la escoria endurecida del fondo de la ciudad. Los futuros marines o hermanos de batalla son sometidos a las formas más avanzadas de entrenamiento, adoctrinamiento, psicocirugía y bioquímica. Muchos iniciados no sobreviven a este proceso, pero muchos más se convierten en hermanos de batalla de pleno derecho y miembros de la organización de combate más honorable del Imperio. Hay 1000 capítulos de marines espaciales diferentes, incluyendo nombres tan renombrados como lobos espaciales, puños carmesí, ángeles oscuros y cráneos plateados. Cada uno tiene su propia base, o fortaleza monasterio, cuya ubicación exacta suele ser un secreto bien guardado. Aquí el capítulo de marines espaciales tiene sus forjas de armas, sus puertos, así como sus campos de entrenamiento y armería. Hay que dejar en claro que con estas descripciones también venía un poquito de publicidad para que te compraras la caja de Marines Espaciales del Espacio. A la facción de orcos en el espacio se les dio el nombre de asaltantes orcos espaciales. O bueno, disculpen si mi traducción es mala. En inglés era Space Raiders. Y la introducción que se daba de estos era: la raza salvaje, conocido como orcos, fue probablemente la primera civilización alienígena con la que se encontró la humanidad. Eso fue hace mucho tiempo. Se dice que cuando los orcos y el hombre se encontraron por primera vez en un mundo sin aire hace más de 20.000 años, cada uno observó detenidamente la criatura que había descubierto, sacó pistolas y simultáneamente disparó al otro, hasta matarlo. Las cosas no han cambiado mucho en los milenios siguientes. A la mayoría de los guerreros orcos no les importa demasiado por quién están luchando, siempre y cuando estén luchando los humanos. ¡Buah! Son el enemigo favorito de los orcos, especialmente los civiles desarmados, las mujeres y los niños. Marines espaciales son otra cosa. Ni siquiera se hacen bien. Si no pueden encontrar humanos para luchar, los orcos recurrirán a luchar entre sí. Y así fue la publicidad introductoria que se dio para los orcos del espacio. Esto en el número 93 de la revista White Dwarf. Hay que tener en cuenta que estas son las descripciones iniciales, y con el paso del tiempo han habido pocos o muchos cambios en lo que son los marines espaciales y los orcos espaciales. Ahora vamos a la primera tira cómica publicada en la que aparecen los marines espaciales. Esta publicación se dio en la sección Druk el Bárbaro de la número 93 de la White Dwarf. Esta historia empieza en el espacio. La ominosa y enorme forma de un crucero de batalla intergaláctico se acerca a un pequeño planeta azul, un remanso distante de una galaxia más lejana. De repente el capitán dice: ¿Está bien, hombres? Esta es la última parte de su entrenamiento. Sobrevivan y serán dignos de la insignia, y pertenecerán a los Marines Espaciales Imperiales. Estos eran hombres que habían enfrentado a los gigantescos simios blancos de Basón. Lucharon junto a la infame Legión de la Muerte en la batalla de Fort Dick. Y comían 3 trigos triturados para desayunar todas las mañanas. Pero ahora se enfrentaban a su prueba definitiva. La prueba que determinaría si eran los hombres más duros de la galaxia. Llegados al planeta, el capitán los lleva a un bar y menciona a sus hombres. Vale, hombres, en cualquier momento. Y desde la barra del bar se escucha una voz sonora: ¡Últimos pedidos! Empezando así una trifulca en el bar, donde nuestros amiguitos marines espaciales no salieron muy bien librados. En la imagen siguiente
Fuera en el bar, solo 2 soldados habían logrado salir. ¿Esto significa que hemos fallado, señor? El capitán responde. Claro que no. Son los primeros en salir con vida en 3 años. En la primera edición, hay muchos momentos donde el mundo de Warhammer no se toma en serio a sí mismo. Y también hay que tener en cuenta que esta tira cómica se publicó en una sección cómica. Así que aunque tenga un poco de sinsentido, es comprensible. Pero hay 2 cosas que siguen siendo reales, tanto en la primera edición como en la actual edición que se presentan en este cómic. Uno, que hay veces las pruebas de marines espaciales son muy, pero muy absurdas, como meter tus manos en lava o meterse un demonio adentro para luego exorcizarlo. Y 2, que la tasa de supervivencia al entrenamiento de marina espacial es, a veces, muy, pero muy baja. Dejando de lado esta introducción un poco cómica, vayamos a una introducción un poco más sobria del universo, de trasfondo, con el primer relato publicado en la revista White Dwarf. Este relato nos lleva a un campo de batalla. No momentos antes de la batalla, ni en el fragor de esta, sino una vez que la batalla ha acabado. Los marines avanzaron, sus botas de plastiacero dejando un rastro de huellas en el polvo. Momentos antes, el polvo había sido un escuadrón de orcos, guerreros de la fuerza de invasión alienígena que conquistó el planeta hace apenas 5 años. El hermano Thor apagó su fusil y se colgó el arma en su correa de transporte. Los disparos habían dado en el blanco. Observó a sus hermanos marines avanzar ante él, con su servoarmadura de color gris acero, envueltas en la niebla serpenteante que se elevaba de los restos fangosos del enemigo. Sintió el calor del suelo a pesar del pesado aislamiento incorporado en las suelas de sus botas. Se había quedado atrás. El resto del escuadrón estaba a una veintena de pasos por delante de él, formas grises brillando en la niebla de calor. Más allá de ellos, la jungla se espesaba una vez más. Una obscena vegetación de follaje naranja se elevaba tan alto como una nave de desembarco. Los árboles arqueaban sus enormes frondas hacia el sur, donde salía el segundo sol. Si el hermano Thor fuera lo suficientemente tonto como para quitarse el casco, los poderosos rayos de esa luz diurna alienígena destruirían su vista en un instante. Dio gracias por la protección de los sentidos automáticos del traje. La máquina bruja que transmitía imágenes sin pestañear directamente a su mente. Comenzaron a aparecer del bosque al principio de 1 en 1 o de 2 en 2. Luego en un pequeño grupo, los niños y los ancianos que los seguían lo mejor que podían. La primera de las criaturas se acercó. 5 años atrás, estas criaturas habían sido colonos humanos. Antes de que la fuerza de invasión orca rompiera sus cúpulas de plexiglas y los expulsara a los extraños y hostiles bosques, Thor aflojó la correa de su fusil y los demás marines apuntaron sus bolsas. El capitán Dolens indicó a la compañía que permaneciera en posición. Su voz resonó a través del autosentido de Thor. ¡Atrás! Uno de los que una vez fueron humanos le decía algo al capitán, arrodillado ante él, canturreando algo inaudible, acariciando la armadura del marino. Manos escamosas y negras. Todos estaban ciegos. Todos tenían los ojos blancos perlados que poseían tantos mendigos en Yubal, el único asentamiento humano que había sobrevivido. Thor podía oír la voz ronca del hombre. Tal vez las palabras eran «Salva, salva». Sus ojos, susurró el hermano Nesmith, estaban ciegos. Thor observó a la miserable criatura que arañaba al capitán como un perro a los pies de su amo perdido hacía mucho tiempo. Los demás comenzaron a avanzar lentamente. Sus ropas andrajosas estaban sucias y escasas. Sus rostros habían vacíos, ciegos, y entonces unas mandíbulas brillantes emergieron de sus ojos. El
capitán Rolex se giró rápidamente. Sus órdenes llegaron claramente a través del sensor automático. Población aborigen. Daño genético. Irreparable. Exterminar. El arma de Nesmith habló primero, escupiendo una lluvia de virotes a la primera criatura. Su cuerpo se rompió cuando las cargas impactaron. Las criaturas se giraron y corrieron hacia el límite del bosque. Bebés abandonados, enfermos y ancianos fueron pisoteados. Era demasiado tarde. El resto del escuadrón abrió fuego. La liberación había llegado por fin, administrada misericordiosamente desde los cañones del capítulo, de los lobos espaciales, de los marines espaciales. El capitán ordenó un alto mientras el hermano Jones exploraba la jungla en busca de hostiles. Los psíquicos como el hermano Jones eran raros entre las filas de los marines. Pocos de ellos eran capaces de soportar los horrores desgarradores inevitables en el cumplimiento del deber. Nadie habló, no porque hacerlo pudiera perturbar la concentración del psíquico, sino porque los hermanos de batalla estaban acostumbrados al silencio. El silencio saturaba los cavernosos pasillos de su fortaleza monasterio en el planeta Lucán. Sus piedras permanecían eternamente ajenas a la ligereza o la charla. Sus desgastadas y antiguas losas solo recordaban el paso contemplativo del cuero suave. Don recordó el sol brillando a través de la atmósfera sin aire y las vidrieras de la cúpula de la biblioteca. Pronto estaría en casa de nuevo, a menos que los dioses lo favorecieran con una muerte heroica. Este relato nos introduce más cosas de las que a simple vista se ven. Cosas como la diversidad de planetas que hay en el espacio y la diversidad de campos de batalla que pueden enfrentar los marines espaciales, el equipamiento que estos poseen, la división de su escuadrón y también algo muy importante, el desprecio a los mutantes. Pero lo más importante es que este universo es duro, es cruel. Y es especialmente cruel con aquellos que no tienen la fuerza suficiente para luchar. Una vez llegada la primera edición de Warhammer 40.000, el trasfondo creció. Se dio más explicaciones a las cosas que ocurrieron en el espacio. Y muchos más se enamoraron del hobby del Wargame. Pero hablaremos de la primera edición en el siguiente capítulo. Esto ha sido De Cero al Lore Master. Este ha sido el primer capítulo. Y yo he sido su anfitrión, Sir Tiki la Mariposa. No olvides seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima. En el transcurso de la grabación de este podcast me enteré que la persona que indirectamente me terminó dando el último empujoncito para empezar con este proyecto ha fallecido. Mis más sinceras condolencias a la familia de Juan. Y gracias, aunque tal vez nunca te haya conocido.